Vamos ahora a hablar de Arauco, un conflicto multidimensional que ha sido abordado ayer, ha sido mencionado, hoy día mucha información. En la mañana temprano escuchábamos una gran cantidad de hechos y sucesos que están ocurriendo en la región del Biobío, como planteaba el gobernador, y también en la región de la Araucanía. Se está acelerando este conflicto multidimensional mientras, como se decía, sus habitantes están sufriendo, están padeciendo distintas desigualdades y desolaciones, con una parte del territorio que está evidentemente capturada por la violencia. Cristian Peña, en su calidad de presidente de la Asociación de Municipios de la provincia de Arauco, conversará en este escenario con la socióloga y académica Violeta Montero sobre su visión y esperanza para una zona que está reclamando soluciones que son de todas maneras urgentes. Hablemos de Arauco, es la propuesta que hace ahora Herede 2021. Si no es ahora, ¿cuándo? Alcalde Cristian Peña, Violeta, los dejo para que conversen. Permiso. Bueno, muchas gracias y un saludo muy cordial a todos los presentes y a quienes nos han antecedido en las exposiciones. Quiero dar las gracias en primer lugar a IRADE por instalar este tema, por dejar este espacio de discusión que me parece tan necesario y tan urgente. Y también, cierto, por supuesto, saludar cordialmente al alcalde Cristian Peña, alcalde de Lebu, pero también representante de la Asociación de Municipios de la provincia de Arauco, porque tenemos que conversar distintos temas. Quiero señalar, antes de partir, que es un tema complejo y desafiante abordar esta conversación. Lo conversábamos con el alcalde al inicio, en un momento, ¿cierto?, en el cual la prensa y la discusión pública y política plantea en todo momento la relación hacia la violencia. Y no es que tengamos que evadir ese tema, sino que me parece que es necesario, pero sin duda también quisiéramos aportar con una mirada más integral a la comprensión del territorio y a la comprensión de sus desafíos. Y vamos a proponer 2 o 3 temas, si el tiempo nos acompaña, ¿cierto?, para pensar en Arauco con esta altura de miras que queremos tener para la búsqueda de soluciones integrales y al menos, ¿cierto?, favorecer la relación de un diagnóstico del territorio, de pensar cuáles son esas riquezas y esas potencialidades que tenemos y algunas preguntas de futuro. Porque como bien decía nuestro gobernador hace un momento, tenemos además en unos minutos a candidatos presidenciales de los cuales quisiéramos escuchar propuestas específicas sobre el territorio. Alcalde, entonces partimos de esta discusión y un tema que no podemos dejar de conversar, que está en la prensa, que está en el debate público, que está en la preocupación de los actores políticos, empresariales, sociales de nuestro territorio, de nuestro país, es el relacionado con los distintos hechos de conmoción pública, ¿cierto?, de violencia, de inseguridad que ya han relatado. ¿Qué opinión tiene usted respecto de eso en este momento? Buenos días, Violeta. Buenos días a la audiencia. Bueno, no hay que ser adivino para entender de que la situación que se vive hoy en la provincia de Arauco, en el territorio de Arauco, sobre todo en el sur de la provincia, en la Araucanía, pero sobre todo en el sur de la provincia yo creo que se perdió el control, absolutamente. Se ha perdido el control y es absolutamente natural que hoy día escuchemos en los medios de comunicación. Hoy, como nunca, estaban los periodistas esperando alguna declaración para poder expresar cuál es el sentimiento de las autoridades de la provincia de Arauco con respecto a todos los hechos de violencia que se han acrecentado, sobre todo en los últimos tiempos, en los últimos días, en las últimas horas. Ayer fuimos testigos de hechos gravísimos en Tirúa, la quema de una sede comunitaria que se iba a convertir en una escuela. Yo pude conversar con algunos habitantes del sector y definitivamente hay miedo, hay terror, hay horror, hay una inseguridad absoluta en el sur de la provincia de Arauco, una inseguridad y sobre todo lo que a mí más me llama la atención, que no lo había visto en las últimas semanas, hay una desesperanza, es decir, hay como que se pierde la fe o la esperanza en poder resolver esta situación, que se ha ido acrecentando en demasía y en donde además no solo los habitantes, no solo el vecino, el miembro de la organización, la señora, los adultos mayores, los niños tienen miedo, sino que también, lo digo con
con mucho énfasis, también tienen mucho miedo a las autoridades que están en los territorios. Usted hablaba de una cierta sensación de abandono, ¿cierto? Una sensación en la cual las autoridades y los desafíos de la gestión política pública de los municipios, por ejemplo, es muy difícil de realizar. ¿Qué nos puede plantear sobre ese desafío? ¿Cómo abordan los alcaldes, ya sea desde sus propias comunas o en estas asociaciones de municipios, estos temas en el territorio? Nosotros administramos políticas públicas, esa es la labor de los municipios. Los habitantes de la comunidad esperan mucho más, sobre todo en esta instancia que son instancias de mayor crisis, se vio en la pandemia. Lo escuchamos nosotros en los medios de comunicación, que lo expresaban los presidentes, los ministros, que los alcaldes y los municipios son el primer frente ante una crisis. Aquí, efectivamente, la mayor demanda hacia una solución con el tema del conflicto de la violencia que hay en el sur de la provincia de Arauco va dirigida hacia los alcaldes. Pero acá hay un abandono del Estado en todo sentido, desde el no avanzar en los planes, en tener primero un plan Arauco Avanza, después un plan de zona rezagada que literalmente se abandonó, en que no ha habido una mayor disposición por parte de las autoridades de poder avanzar en encontrar una solución a este problema. Lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo, esto lo dijo recién también el gobernador regional, mientras se siga pensando que solo la acción policial va a detener esta situación, es no entender o simplemente tratar de, como lo dijo en algún momento Mauricio Alarcón, alcalde de Arauco, dejar que, como hacen los gobiernos, que esperan a que el gobierno termine para dejar el problema al otro gobierno. Y eso es lo que ha sucedido y eso es lo que nosotros sentimos. Y el problema entonces, como usted plantea, y tengo también la suerte, y lo señalo así, de haber conocido y trabajado a largo tiempo en la provincia de Arauco, tener vínculos personales y profesionales, y es entonces necesario entender que es un tema mucho más complejo. Y me gustaría que habláramos de esas situaciones, porque muchas veces, ¿cierto?, quienes viven en la provincia de Arauco no solo están hoy día preocupados por esa sensación de inseguridad que usted señala, también se acompañan sensaciones de aislamiento, de falta de conectividad, de cortes de luz, de desigualdad territorial, de presencia de empresas y pobreza al mismo tiempo, ¿cierto? O sea, es un territorio de mucha contradicción. ¿Cómo ve usted esa situación y qué nos puede contar al respecto? Es un territorio de grandes contrastes. Es un territorio empobrecido, no es un territorio pobre. La provincia de Arauco es un territorio de mucha riqueza, de riqueza turística, riqueza humana. Ahí el desarrollo del país a través de la industria carbonífera se desarrolló en la provincia de Arauco, en la cuenca de Arauco. Claro. Hoy día la industria pesquera artesanal es la principal del país, por lo tanto la industria forestal, ni que decir, son territorios con vocación forestal, y eso hay que decirlo y hay que reconocerlo y nadie lo niega. Son territorios con vocación forestal y le han dado grandes riquezas al país, eso es innegable. Pero hay un contraste enorme con la pobreza que tienen las comunas de la provincia de Arauco. Y esta no es una queja, es una realidad. No es una queja, y lo repito, es una realidad. Uno ve las cifras de pobreza, todas sobre el 30% en pobreza multidimensional en las comunas de la provincia de Arauco. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo logramos entender que una provincia en la cual está una empresa, que es una de las empresas con las más grandes ganancias en el mundo, y acá estamos hablando de que hay comunas, 4 de las 7 comunas de la provincia de Arauco que tienen cifras sobre el 30% de pobreza multidimensional? Tenemos un Estado que no se ha hecho cargo de una inequidad territorial, una inequidad de recursos y una falta de política pública para hacerse cargo de los problemas de fondo. Hay problemas estructurales que tiene la provincia de Arauco que no se solucionan. No se solucionan solo aplicando las herramientas que hoy día el Estado tiene. En materia de vivienda lo podemos ver cómo han ido avanzando las tomas de terreno, pero esto es una respuesta a una política pública en vivienda que no voy a decir que es un fracaso, pero sí que es obsoleta absolutamente. Han existido intentos de trabajo intersectorial.
si pensamos desde el punto de vista de las autoridades políticas y de las políticas públicas, estas son en general sectoriales y focalizadas, ¿no? Y por lo tanto vemos territorios que están sobreintervenidos por distintos servicios públicos, que se repiten, digamos, y se duplican esfuerzos económicos y que no conversan necesariamente los servicios públicos para intervenir los territorios de manera integrada. ¿Observa esa situación? Pasa que habitualmente cuando se elaboran políticas públicas son demasiado centralizadas, se ven desde el centro, desde un escritorio, todas las políticas públicas se hacen en un escritorio, sí, claro. ¿ya? Pero me refiero a que se hacen muy centralizadas, no viendo la realidad territorial y no viendo la realidad de comunas que son distintas, que tienen composiciones distintas, y así son las comunas de la provincia de Arauco. No por algo las políticas públicas que se implementan a nivel nacional, no todas tienen éxito en la provincia de Arauco. Hay que entender que... Poco pertinencia. Absolutamente. Hay que entender que la provincia de Arauco tiene problemas estructurales, problemas de estructura en infraestructura, por ejemplo. Tenemos un hospital de mediana complejidad para absorber la demanda que hay en salud en la provincia de Arauco, el hospital de Curanilahue. Los demás son todos básicos. Claro. Tenemos una red asistencial en donde cada uno de los habitantes, yo me atiendo en la salud pública, nuestros hijos están en la educación pública, la presencia del privado en algunos sectores como la educación y salud son mínimas. Por lo tanto, la atención del Estado que tiene que tener hacia al menos las comunas de la provincia de Arauco debe ser con una mayor atención. Hay un mayor aislamiento, se necesita una mayor atención y sobre todo lo que ocurre básicamente es que sentimos que las políticas que se desarrollan hoy día no es que hayan fracasado, es que están obsoletas y deben cambiarse. Y así se entendió en algún momento con la implementación de los planes Arauco. Primero el plan Arauco Avanza, después el de territorio rezagado. Pero no solamente debe ser a través de una guía o a través de una gerenciación de proyectos, no solamente debe ser a través de colocar más recursos, porque no siempre la solución está en colocar más recursos, sino que hacer un cambio total en las herramientas o en los instrumentos de inversión que debe tener los ministerios en el territorio. Instrumentos distintos para hacerse cargo de realidades que son totalmente distintas, que con lo básico, más bien dicho, con lo normal, no se puede solucionar. Y quizá, y dialogando con lo que decía recién el gobernador, uno de los grandes problemas y dilemas, ¿cierto?, que tenemos hoy día y que es sufrimiento para muchas personas y para la sociedad en general, es que hay distintos actores presentes en el territorio con distintas visiones de lo que debe ser el desarrollo y algunas de ellas en confrontación y en conflicto abierto, ¿no? Tenemos, por supuesto, el mundo privado, el mundo de la empresa, sociedad civil, el mundo mapuche, que es también diverso, heterogéneo, en el cual conviven, ¿cierto?, distintas visiones de desarrollo. Tenemos personas mapuches, ¿cierto?, que han accedido por un camino institucional, municipal, alcaldes mapuches en la comuna de Tirúa durante muchos años, pero también tenemos grupos que opinan, ¿cierto?, y que han optado por otro camino de violencia y que lo legitiman y lo declaran de ese modo. Y parece también en el último tiempo actores o personas vinculadas al narcotráfico, etcétera. ¿Cómo se logra esta articulación que usted señala, esta construcción de acuerdos y esta construcción de políticas públicas en esa diversidad? ¿Qué se hace con los actores? Pero lo primero también ocurre en otras regiones del país. Y en Santiago, y en Concepción. Absolutamente. Es decir, en la cuarta región del país también existen múltiples agentes, también existen conflictos, también hay empresas, también hay un Estado que está presente. Sin embargo, hay una composición distinta en la provincia de Arauco. Y aquí es donde yo sigo inculcando el tema del abandono del Estado. Yo creo que aquí es absolutamente, es un factor el abandono del Estado. ¿Cómo se aborda? Yo este año he escuchado mucho más, sobre todo en el mundo privado, he escuchado mucho más la palabra de abordar esto como un conflicto político, cosa que no se escuchaba hace 2, 3 o 4 años atrás, De acuerdo. en que se entendía totalmente distinto, en que
cuando hubieron los primeros hechos violentos en el sur de la provincia de Arauco, se decía, no, esto hay que aplicar más fuerza, hay que traer más policías y se acaba. Y eso era como el clamor absolutamente comunitario. Hoy día no. Hoy día quienes estamos en el territorio, y sobre todo quienes no están en el territorio, pero trabajan en el territorio, dicen, sí, esto es un tema político. O sea, hay un consenso absoluto, total, de que esto debe abordarse de otra forma. La forma de que se está abordando, no le contemos a nadie, pero no resultó. Entre nosotros. Y no resultó. Entre nosotros. O sea, no es posible de que haya aumentado en un 300% la cantidad de hechos violentos en el sur de la provincia de Arauco en el último tiempo. No es posible que antes era solo un tema de demanda social, y hoy día esto se haya convertido absolutamente en un territorio en donde la delincuencia, el robo de madera, el narcotráfico, en donde el lumpen se ha apoderado de un territorio que ha sido fácil trabajar para ellos durante el último tiempo, que ha generado mucha demanda. La industria de la madera, además, ¿no? La industria de la madera, del robo de madera es inmenso, genera mucha ganancia. Y eso hoy día está en un territorio en donde se ha hecho fácil trabajar para esta industria, entre comillas, maderera. Escuchaba hoy día en la radio hablando del territorio desbordado, la policía desbordada. Y bueno, y eso es lo que conversábamos al inicio, pero quiero volver entonces a un último momento de esta conversación, porque el tiempo pasa volando, lamentablemente, alcalde, y decíamos, tenemos para conversar 2 horas, pero en este contexto no. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿Qué deben hacer? Porque pensábamos el otro día respecto de la sensación también del mundo de la empresa. Cuando uno revisa, y yo lo he revisado con interés, si es que se han realizado acciones en el territorio de parte de las empresas que tienen presencia en él para enfrentar estos temas, ¿no? Después del estallido social, muchos dijeron, y como usted bien dice, no solo en el territorio de Arauco, sino en términos generales, pareciera que hubo un remesón. Y ojo, que si no hubo un remesón en ese momento, la verdad es que tenemos o mucha ceguera o estamos muy centrados en nosotros mismos sin una visión más compleja. Y entonces después y antes también venían ampliándose las acciones de responsabilidad social empresarial, la instalación de equipos, ¿cierto?, de trabajo con las comunidades. Ha sido siempre eso realizado. La pregunta es, ¿cuál es el sentido y cuál es el propósito que las empresas, usted ha visto, se imponen para estar en el territorio? ¿Cuál es el propósito de aportar al territorio, de vincularse a los territorios? ¿Usted ha observado que eso ha ocurrido en el último tiempo? Yo creo que las empresas en el último tiempo se han dado cuenta de que el país cambió absolutamente y hemos sentido que efectivamente se han hecho cargo o se han hecho parte de ponerse a disposición de resolver problemas que son los mismos problemas estructurales que yo te hablaba, por ejemplo, el tema de vivienda, el tema de salud. Hemos visto a la empresa mucho más involucrada, entendiendo la complejidad y entendiendo sobre todo en que la empresa tiene una responsabilidad, que ha estado en el territorio, ha hecho negocio en el territorio, le ha ido bien en el territorio, pero nosotros, los habitantes quienes vivimos en el territorio, no nos damos cuenta muchas veces de esta riqueza o de la riqueza que entrega Chile, la empresa o quienes invierten en la provincia de Arauco. Por lo tanto, yo hago un llamado a la empresa a hacer un esfuerzo mayor. Necesitamos que se haga un esfuerzo mucho mayor. La paz en el territorio depende mucho de la vinculación que tengan las empresas con los actores sociales del territorio. No solamente con los actores institucionales, no solamente con los municipios, sino que estamos hablando con la comunidad en general. Y hoy día, una de las mejores formas de poder estar bien instalado en el territorio es poder entender de que el país cambió, de que es necesario mover el campo de acción. Yo voy a usar una frase que la he utilizado siempre, que es correr un poco el cerco. Y hay que entenderlo de esa forma. Hoy día estamos hablando que estamos en un territorio que es complejo, un territorio que tiene particularidades distintas, un territorio que tiene legítimas demandas de reconocimiento cultural, pero también territorial, y eso hay que entenderlo. Y yo creo que la empresa lo entendió hace rato, y yo creo que la empresa está dispuesta a hacerlo, ¿ya? Pero ahí se requiere
el otro agente articulador, que es importantísimo, Y que es el Estado. Y se requieren además, al parecer, alcalde, interlocutores. He tenido la oportunidad de trabajar en temas vinculados a gobernanza portuaria, en distintos Violeta, temas pero de territorio. ¿qué mejor interlocutor ¿Sí? que un gobierno? Bueno, pero también... Hoy día vamos a si tener, pensamos disculpa, Adelante. yo sé que el tiempo no nos va a dar, pero hoy día vamos a tener aquí la presencia de candidatos presidenciales. Y ¿ya? estamos hablando para que nos escuchen, Así ¿cierto? Que es. están Hoy aquí por el día territorio. literalmente es un clamor de la provincia de Arauco, es un clamor de las comunas de la provincia de Arauco por una mayor atención. Ojalá que en 2 años más nadie más hable de un abandono del Estado o que los habitantes, un alcalde, un presidente de una junta de vecinos, alguien vinculado a una empresa privada, hable del abandono del Estado en la provincia de Arauco. Hoy día, más que nosotros venir a escuchar a los candidatos, o sea, más que los candidatos escucharnos a nosotros, esperamos que ellos nos hablen a nosotros y nos digan cuáles son. Es que yo creo que ese es el tema, alcalde, porque cuando pensamos en el territorio y pensamos en gobernanza, la pregunta es, y yo creo que eso es súper importante dejarlo claro, porque muchas veces subestimamos a los actores del territorio y tenemos la visión de que falta capital humano, de que faltan competencias técnicas, y yo creo que tenemos que avanzar mucho hacia allá, ¿no? Más fortalecimiento de competencias técnicas en los municipios, más interlocutores con ideas del territorio, con capacidad técnica para pensar en proyectos de inversión, con capacidad técnica para medir los impactos sociales y económicos de los proyectos de inversión, y también sociedad civil, ¿cierto? Sociedad civil que sean interlocutores y que permitan justamente construir participativamente ideas. No podemos dejar de pensar que está en el contexto, ya lo decían, la discusión de la descentralización con el gobernador regional, pero también el debate constitucional. Entonces, ¿cómo usted ve esos desafíos de gobernanza pensando en los territorios? Quizá falta más formación ciudadana, quizá falta más fortalecimiento de capacidades técnicas en los municipios. ¿Cómo ve eso para que realmente se genere un diálogo y aportes regionales? Muchos han hablado de rentas regionales entre empresas, Estado, sociedad civil, realmente de manera virtuosa. Yo lo que veo realmente un tema de disposición. Yo fui testigo de un gobierno regional hasta hace 2 años atrás en que no había ninguna disposición en poder avanzar en temas, principalmente en inversión pública. La inversión pública en nuestra comuna, por ejemplo, fue 0. Y hoy día se ve un gobierno regional totalmente distinto, totalmente dispuesto, con personas de la misma región, con tal vez vecinos de los que gobernaban antes, que Claro. viven tal vez en el mismo barrio, pero con una disposición totalmente distinta. La disposición que hay hoy día en los municipios es absoluta para poder desarrollar el territorio. Lo que se requiere hoy día es, insisto, una mayor atención y mayor disposición. Lo que ha ocurrido en la provincia de Arauco tiene que ver mucho con el abuso y la postergación. Hay una postergación, sin duda, de un territorio. Y lo que se logró avanzar lamentablemente a cuesta de mucho abuso. La gente se dio cuenta de lo que había avanzado, le había costado la vida. Y eso hizo que se provocara el estallido social y eso hizo además que la violencia en el sur de la provincia de Arauco se comenzara a legitimizar en la comunidad. ¿A qué me refiero? Hoy día vemos el robo de madera absolutamente legitimizado dentro de alguna comunidad porque es su visión de vida. Y hoy día la única visión de vida que tienen personas en el sur de la provincia de Arauco es el delito. ¿Cómo podemos pensar en que estamos formando así una sociedad? ¿Es necesaria la intervención del Estado? Claro que es necesaria. Hoy día tenemos, insisto, una empresa privada que hizo el cambio de switch, lo está haciendo. Yo espero que lo haga con mucho más énfasis. Pero falta el interlocutor. ¿Y qué mejor interlocutor que un gobierno? ¿Qué mejor interlocutor que un gobierno que venga y se ponga a disposición del territorio y entienda que el conflicto que existe hoy día en el sur de la provincia de Arauco, la violencia, los grados de violencia que existen hoy día, el temor, el terror que tienen las familias, el terror que tienen nuestros adultos mayores, el miedo que existe de viajar, de pasar por la ruta Sí. a Peleco, la ruta con Tulmo, Tirúa, el miedo es grandísimo. La gente tiene literalmente terror, pero eso no se para solamente decretando una mayor cantidad de policía, colocando más fuerza. No, aquí se necesita una solución integral.
hay que entender de que lo primero es sentarse y ponerse a disposición. ¿Cómo se solucionó el problema del estallido social? O más bien dicho, ¿cómo se avanzó? Se avanzó y se dijo, aquí o esto se rompe o nos sentamos y nos damos cuenta que tenemos que hacer algo y tenemos que ponernos de acuerdo. Y se pusieron de acuerdo los actores políticos. Hoy día el territorio tiene que sentarse primero a dialogar. Primero dialogar, entender de que hay situaciones que fueron postergadas por mucho tiempo, de que hay reivindicaciones que deben ser atendidas y el delito hay que atacarlo como se debe atacar el delito. Con el delito no se conversa. ¿Y usted cree que son grupos y una magnitud aislada? Absoluta, no es aislado. Hoy día lamentablemente lo que está aislado, y mira lo que te digo Violeta, lo que está aislado es la reivindicación. Es decir, la reivindicación casi pasó a segundo plano en relación al delito, pero el delito debe abordarse como debe ser, a través del Ministerio del Interior, con fuerza pública, con decisión, con coordinación, pero debe abordarse. Y dejar de entender de que el abordar o el pedir un mayor diálogo, pedir atención a las demandas, entender de que además de la delincuencia hay otro sentimiento, creer que eso es debilidad o creer que eso es no hacerse cargo de un problema que para mí hoy día es mayor, como lo es la delincuencia. ¿Por qué te digo que es mayor? Porque hoy día el mayor miedo está ahí. Sí. Hoy día existe, es así te lo digo, existe mucho miedo en quienes viven en el territorio, en que no saben en quién confiar, en que dicen nosotros vemos quiénes son los que roban camionetas, vemos quiénes son los que roban madera, sabemos quiénes son, los conocemos, pero nadie se atreve a encararse y ponerse frente a ellos. Nadie. Yo creo, alcalde, y los quiero invitar a ver un video de la provincia, porque efectivamente es necesario entonces que entendamos que necesitamos diferenciar las reivindicaciones históricas, tradicionales del pueblo mapuche que vienen articuladas a través de sus dirigentes hace tantos años, de estos otros eventos de violencia que usted señala y que podrían ser eventualmente ubicables fácilmente, pero es complejo manejarlo. Quiero invitarlos a ver un video sobre la provincia de Arauco, porque la verdad es que la provincia de Arauco no es solo estos temas y nos queremos quedar con ese mensaje. Es también un territorio de riqueza, de diversidad, en el cual instituciones como IRADE y otras han intervenido. No sé si nos van a ayudar ahora a poner ese video para que podamos tener una visión de la provincia. Veamos si es que... Este me va a dar un saludo muy especial a nuestra feria de Corvinilla.
Misema Potatui. Ese es Arauco, alcalde, ¿no? Ese es Arauco, un territorio complejo, diverso, con riqueza, las dunas, ¿no? La gastronomía, un territorio hermoso, rico. Y quisiéramos despedir esta conversación con esa invitación a, como bien decían quienes nos antecedían, y el desafío que debiesen tomar nuestros candidatos hoy día presidenciales, a seguir deliberando, a seguir discutiendo sobre el territorio. ¿Quiere dar alguna última reflexión? Sí, solamente pedir que se hagan cargo de este clamor, de un clamor que tiene la provincia, que tiene el territorio, que tienen también los alcaldes de cada uno de los municipios, de los 7 municipios de la provincia de Arauco. Un clamor por una mayor atención, porque haya, la verdad, una intención de abordar este problema de forma integral, y que no nos piden que nos acostumbremos al miedo. No podemos acostumbrarnos al miedo. Por lo tanto, lo que esperamos es que exista esta mirada distinta hacia la provincia de Arauco y entender de que si es necesario conversar con todos, hay que hacerlo. Hasta con el último peñi de la provincia de Arauco, el sur de la provincia de Arauco, va a haber que hacerlo, porque la única forma de poder entendernos es dialogando, haciéndonos cargo de los problemas estructurales que tiene la provincia de Arauco, y esa es una labor que tiene que tener el Estado en su conjunto. Nosotros como municipio estamos siempre disponibles y esperamos que quienes gobiernen desde marzo en adelante sí ponga atención en este territorio que es tan rico y que le entrega tanto al país. Esperamos vivir en paz social durante muchas décadas más. Yo creo que nos quedamos con esa palabra, ¿no? Con la idea del diálogo, con la necesidad y urgencia del diálogo. La invitación, y que aceptamos con gusto, era: si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es ahora, ¿cuándo? Para entender el territorio de manera más compleja, para entender su riqueza y también los problemas que allí se enfrentan, y para entender que si no es ahora, ¿cuándo? Nos comprometemos entre todos para pensar en Arauco. Es algo que tenemos que ir desarrollando. Así que muchas gracias de nuevo a IRADE por este espacio de discusión y de conversación que esperamos se siga proyectando. Gracias, Violeta.